La infancia, etapa en la que deberían prevalecer la protección, el afecto y la seguridad, puede verse marcada por realidades adversas como la pobreza y el abandono. Estas condiciones no solo afectan el desarrollo físico y material de los niños, sino que también generan una profunda carga emocional que deja huellas en su identidad, autoestima y sentido de pertenencia. Cuando un menor crece sin un entorno estable, con carencias afectivas y económicas, se enfrenta a sentimientos de soledad, desesperanza y falta de propósito. Esta combinación de vulnerabilidades aumenta significativamente el riesgo de desarrollar pensamientos autodestructivos y, en casos extremos, de recurrir al suicidio. Una aparente salida al sufrimiento. Analizar esta problemática resulta esencial para comprender la estrecha relación entre las condiciones sociales, el abandono emocional y la salud mental infantil. ¡Ay, chavito, chavito!, se escuchaba la voz de don Ramón, que lloraba desconsoladamente en su sillón, mientras miraba un desgastado álbum de fotografías. Su voz se podía sentir rota, sin consuelo, una voz llena de nostalgia y arrepentimiento. La Chilindrina, visiblemente destrozada, se acercaba a su padre y las lágrimas llenaron sus ojos cuando miró la foto que su padre tocaba con dolor. Esa foto cuando él llegó aquí a la vecindad. La cámara enfocaba en retrospectiva, al pasado, al momento de esa foto. Mira mijita, hablaba emocionado don Ramón, que enfocaba una cámara casi tan vieja como él. Mira el pajarito mijita, mira el pajarito. Donde papi, la Chilindrina se miraba más niña, un hermoso vestido rojo la vestía, un vestido que su padre había comprado con mucho esfuerzo para su amada hija. Aquí mijita, aquí no vayas a voltear, indicaba don Ramón cuando de repente un niño se había atravesado, arruinando la foto que le tomaría a su hija. Niño, regañaba don Ramón, ¿que no ves que le voy a tomar una foto a mi hija? Aquel niño vestía ropas al menos 5 tallas más grandes, no tenía zapatos, su rostro era cubierto por efemérides y manchas de suciedad, era obvio que había dormido en la calle mucho tiempo. Niño, ¿que no me escuchas?, regañaba nuevamente don Ramón, que se acercaba al pequeño niño y a su hija. Bueno pues ¿qué traes?, gritaba don Ramón. Hambre, respondió aquel niño. La escena cambiada y mostraba a don Ramón, que rompía nuevamente en llanto. Chavito, chavito, chavito bonito. Papito, la Chilindrina abrazaba a su padre, papito no llores. No, no, mijito, mijito. La escena volvía a cambiar, parecía una grabación antigua, parecía que nos estábamos adentrando a un mundo, a una época, recuerdos de una persona, de un niño. Un niño, sentado en unas escaleras de un gran edificio, en las escaleras principales de ese gran salón. Varias monjas llevaban de las manos a los niños, que los subían a sus cuartos. Era un orfanato, un gran orfanato. Todos los niños subían, menos aquel chico de las escaleras. Aún no llega tu mamá, una monja de aspecto caquéptico se había acercado a aquel niño. La cara de ese chico era la del Chavo del 8. No. Seguro te portabas mal y por eso te dejaron, ya ves, pero si aquí te portas mal, ya sabes cuál es el castigo. Ándale, váyase ya a dormir. La monja tomaba del brazo al Chavo del 8 y con violencia lo llevaba a su cama. Eran cuartos enormes, con literas, colchones como piedra y sábanas lavadas con almidón, las cuales eran tan duras como el cartón. A dormir, aquella monja gritaba al centro del orfanato y ordenaba a una de sus compañeras apagar la luz del cuarto, y entonces los niños durmieron. La escena cambiaba y mostraba al Chavo, los niños jugaban fútbol en el patio de aquel orfanato, pero él se mantenía en las escaleras, mirando las puertas de aquel orfanato, esperando el regreso de aquella mujer que llamaba mamá. De pronto un pedazo de cuerda le hizo dar un salto por el dolor. Ve a jugar con tus compañeros, no te quiero de ocioso aquí niño, hazte ya la idea de que vas a estar aquí, y tampoco te quiero sin hacer nada todo el día. Te vas a quedar un día sin comer, respondía aquella monja. Pasaron algunos días y el Chavo bajaba las escaleras, sin muchas ganas, se dirigía al patio a jugar con los niños del orfelinato. Cuando bajó las escaleras, la puerta se abrió. La luz lo había cegado por un momento, pero vio entrar a una mujer.
El chavo esperó y miró atento, su corazón latía a 1000 por minuto, pero sus ilusiones murieron cuando la luz se extinguió cuando una monja cerró la puerta. Madre Martina, hablaba aquella monja, ya traje las verduras para la comida de hoy. El chavo volteó y miró a la monja malhumorada. Otra vez, regañaba Martina, otra vez niño. La monja dio una cachetada tan fuerte que la nariz del chavo comenzó a derramar sangre por una de sus fosas nasales. La sangre había manchado su ropa. Ah, ensuciando tu ropa, como usted no lava, jovencito. Entonces la monja dio un golpe aún más fuerte. El chavo del 8 lloraba en el suelo, cubriéndose la cara y sus rodillas al pecho. Te vas a quedar un día sin comer, regañaba la monja. Ve a lavar tu ropa, y te la pones así mojada hasta que se seque. El chavo del 8 miraba a uno de sus mejores amigos, Chente, era mi mejor amigo. ¿Por qué estás mojado? Hablaba con voz dulce su amigo Chente. Me castigó la madre Martina, contestaba el chavo, que miraba salivando el pan de su amigo Chente. Chente partió su pan a la mitad y se lo dio gustoso al chavo del 8. No le vayas a decir a la madre. El chavo del 8 devoró aquel pan, gracias Chente. Chente dio una palmadita a la espalda del chavo, pero Chente comenzó a toser. ¿Otra vez estás enfermo? Preguntaba el chavo del 8. Creo que me dio moquillo. Chente se limpiaba la nariz, pero ya sabes que siempre me pasa así cuando hace mucho frío. El chavo realmente disfrutaba la compañía de su amigo, la disfrutaba más que la de cualquier otra persona. Un día, Chente enfermó de gripe de nuevo, pero fue tan severo, que lo habían llevado a dormir a la enfermería. El chavo había ido al comedor ese día, pero Chente no había ido a comer. No estaba permitido visitar a los niños que dormían en la enfermería, pero el chavo partió la mitad de su pan y lo escondió en sus ropas. Iría a darle de comer a su amigo, tal vez a darle un poco de ánimos, pero esperaría a la noche, cuando las monjas dormían, así no se darían cuenta. Eran altas horas de la noche y el chavo del 8 se escabulló a la enfermería. Ahí estaba su amigo Chente. ¿Qué te pasa, Chente? ¿Por qué estás todo azul? Preguntaba el chavo del 8. Chente miraba a su amigo y una pequeña lágrima corrió por su ojo. Gracias por venir, me sentía solito. Esas pocas palabras lo hicieron tornarse aún más azul y comenzaba a respirar con más fuerza, recuperando por momentos el color normal. Te traje un pan. El chavo del 8 sacaba la mitad del pan que guardó y se lo entregó a su amigo. Chente estiró su mano y no agarró el pan, tomó la mano de su amigo. ¿Te ayudo, Chente? El chavo del 8 pensaba que Chente se había equivocado. Pero Chente miró de nuevo a su amigo y comenzó a llorar. Cerró los ojos y su agarre se dio poco a poco. ¿Chente? Preguntaba el chavo. Pero su amigo no respondió más. Chente, no te duermas, comete tu pan, ¿o quieres que lo deje aquí? Preguntaba el chavo del 8. Chente. Una joven monja vio al chavo del 8, lo había descubierto, se acercó a Chente y puso su mano en su cuello. Sintió lástima por aquel chico con el pedazo de pan, sabía que era su amigo, con ternura se agachó y miró al chavo del 8. Quiero que vayas a dormir, hijito, no te preocupes, no le diré a madre Martina. El chavo del 8 obedeció a la joven monja y dio la vuelta. Una escena se grabó en su mente cuando giró su cabeza para ver a su amigo. Aquella monja cubría con una sábana blanca todo el cuerpo de Chente y puso un collar con una cruz en su cabeza. El chavo del 8 se había levantado más temprano que de costumbre y sintió ganas de ir al sanitario. Cuando pasó por el pasillo que llevaba al baño, pudo ver por el barandal hacia abajo, hacia el salón principal. Llevaban una camilla, una sábana blanca cubría el cuerpo de un niño. Pasaron varios días y el chavo del 8, aunque fuera un niño, sabía lo que había pasado. Su amigo había ido con Dios, estaba en un lugar mejor, pero lo había dejado solo. El chavo del 8 miraba con nostalgia el asiento del comedor donde su amigo solía sentarse. Por las noches, miraba la cama vacía donde dormía su amigo e imaginaba que le daba las buenas noches. Un día el chavo del 8 se preguntaba, sentado en aquellas escaleras. Si hay tantas madres allá afuera, ¿por qué no me toca una? A veces vienen mamás por niños y se los llevan, pero a mí no. Daría lo que fuera con tal de tener mamá. Miró aquella puerta, y recordó a su madre. Bueno, ya no recordaba su rostro, pero sabía que pensaba en ella, pensaba en Chente,
y comenzó a llorar. La madre Martina bajaba las escaleras y miró al Chavo del 8. ¿Y tú por qué lloras?, preguntaba. El Chavo del 8 estaba tan sumido en su dolor, que pensó que le hablaba su conciencia. Es que yo me quiero escapar de aquí, ya no quiero estar aquí, hablaba en voz alta sin darse cuenta. Pues haberlo dicho antes, su llanto fue interrumpido cuando la madre Martina lo jaló del brazo y abrió la puerta de la entrada. Pues váyase de aquí. El Chavo del 8 miró a la madre y dudó por un momento. Pero miró hacia el orfanato, no soportaba un día más ahí dentro y entonces salió corriendo de ahí. Caminó por varias calles que no conocía, uno de los peores dolores de esta vida lo comenzó a invadir, el dolor del hambre. Entró a un mercado, el olor de la comida, de las frutas, hacían que su estómago rugiera cada vez más fuerte, tan fuerte que el dolor se hacía insoportable. Llegó a una verdulería y pensó en tomar una manzana, pero recordó que robar era pecado. Con mucha amabilidad preguntó a la señora de la verdulería si le podía regalar algo. La mujer sintió mucha pena por aquel niño y le regaló 2 zanahorias. El Chavo corrió brincoteando devorando esas zanahorias. Ese primer día lo recordaría por el resto de su corta vida. Tuvo que dormir en la parte trasera de ese mercado, un colchón improvisado con las cajas de cartón que habían tirado los comerciantes del mercado. Había vaciado varias bolsas de basura y se cubrió con ellas. El segundo dolor más fuerte lo había invadido, junto con el primero, el frío y el hambre. Esas zanahorias lo habían saciado por un momento, no pudo dormir, su estómago lo castigaba con dolores, y el frío con ese viento que corta como pequeñas agujas. No sé decirte exactamente qué hora era, pero era muy de mañana. Un hombre dio una patada a los pies del Chavo del 8. «¡Ey mocoso, sáquese de aquí que nos vamos a llevar la basura!». El Chavo del 8 dio un salto, un hombre comenzaba a recoger el cartón y la basura, las llevaba a un camión enorme. Un hombre que estaba abriendo su local miró la escena y miró retadoramente al hombre de la basura. Pero no quiso hacer más problemas. «¡Ey niño!», le gritaba al Chavo del 8, «¿ya comiste?». Pero el Chavo del 8 solo negó con la cabeza. «Ven, comete una torta de jamón, te hago una». El Chavo del 8 esperaba, apenado a aquel hombre. «Siéntate hijo, no tengas vergüenza», ordenaba aquel hombre. El Chavo tomaba asiento en una pequeña mesa dentro del local del hombre, este había servido un plato con una torta de jamón. El Chavo del 8 dio una mordida a aquella torta y en su mente llegó un pensamiento tan maravilloso que lo acompañaría el resto de su vida. Eso era tan delicioso, nunca había probado algo tan rico en mi vida, tortas de jamón. No puede haber algo mejor que esto, pensaba el Chavo del 8. El señor de la tienda había ofrecido al Chavo del 8 hacer mandados a cambio de comida y de vez en cuando unas propinas. En una ocasión, el Chavo del 8 había ido por un encargo que le hizo el señor de la fonda, cuando saliendo del mercado, vio al señor que lavaba coches en el estacionamiento del mercado, este le había pedido que le trajera unas cubetas con agua para lavar carros. El Chavo aceptó pero fue a dejar el mandado del señor de la fonda y regresó. El acomodador de carros le dio una pequeña propina por llevarle las cubetas. «Oye, yo te he visto por aquí varias veces, trabajas con el señor de la fonda, ¿verdad?». El Chavo del 8 asintió con la cabeza. «¿Tienes mamá?», preguntaba aquel hombre al Chavo del 8. Pero el Chavo solo negaba con la cabeza. «¿Tienes dónde dormir?», le preguntó. Y el Chavo volvió a negar. «Mira, yo trabajo aquí hasta la noche, hay vecinos de la colonia a los que les cuido los carros, si tú me ayudas a lavar los coches, te doy tu propina y puedes dormir en los carros que dejen los clientes, ¿te parece bien?». El Chavo del 8 asintió con la cabeza y fue rápidamente con el señor de la fonda. Este accedió, cuando lo necesitase para algún mandado, iría a buscarlo al estacionamiento. Parecía que todo mejoraba, el Chavo no pasaba frío al dormir en esos autos. Había hambre aún, pero ya no era tan intensa. Una noche, el Chavo del 8 se preparaba para dormir, sacaba una sábana de una pequeña bodega que pertenecía al señor que cuidaba los carros. El señor le entregó al Chavo del 8 5 pesos, «Toma hijo, hoy te ganaste algo extra, ya vete a dormir, te veo mañana temprano». El Chavo del 8 tomó la moneda y subió a un carro. Antes siquiera de poder cubrirse, escuchó a hombres gritando.
El chavo asomó su cabeza por la ventana de aquel auto y vio al señor de los carros con otros 3 hombres, le gritaban sobre que le pagaran lo que debía. Uno de ellos tenía algo en su mano, la ponía en la frente del señor de los carros. ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Gritaba uno de los hombres. Páganos. El chavo del 8 sacó la moneda de 5 pesos que el señor le había dado esa noche, pensó que tal vez si les pagara, lo dejarían en paz, pero de pronto, una luz salió de aquel objeto que portaba uno de los hombres, que le gritaba al señor de la tienda. El chavo quedó cegado por un segundo y el señor de los carros se desplomó en un instante. El chavo del 8 salió del auto, aquellos hombres al ver el cuerpo corrieron lejos de la calle. El chavo del 8 se acercó al cuerpo del hombre y su sangre llenaba el piso, el chavo del 8 tenía la moneda de 5 pesos y la presionaba fuerte. Aquel hombre hacía gárgaras en el piso, intentaba respirar, pero se ahogaba con su propia sangre. Al chavo le dieron ganas de vomitar, no sabía qué hacer, la escena era horrible, una sensación de calor llenó la entrepierna de sus pantalones, se había orinado encima. Sus piernas comenzaban a temblar descontroladamente y entonces corrió lejos. Corrió tan rápido que ni siquiera se había dado cuenta que había dejado su pequeña bolsa con las propinas que había juntado. Sus piernas se habían cansado de tanto correr, ya había caminado tanto que se había hecho de día, había llegado a un callejón bastante tétrico, el chavo del 8 comenzó a sentir miedo y caminó más deprisa. En un punto, llegó a un terreno, había mucha basura, los perros buscaban comida entre la basura pero algo llamó su atención, había niños en ese terreno. Se acercó a los niños y le llamó la atención uno, los demás niños le llamaban el mochilas. Ya que le habían cortado una mano, pero era el líder de todos, ya que era el que más fuerte pegaba con la mano que le quedaba. El chavo del 8 miraba a otro niño, el Pinacate, este se pintaba la cara, se hacía la cara de un payaso. El chavo preguntó al Pinacate por qué se pintaba la cara, a lo que este respondió que iban a los semáforos, para pedir dinero cuando el semáforo se ponía en rojo. El chavo del 8 miró atento como el Pinacate se subía en la espalda de uno que le decían el conejo y el Pinacate hacía malabares con pelotitas y la gente les daba dinero. Estuvo al menos 2 semanas en ese terreno, con aquellos niños, algunas veces, el chavo se pintaba la cara y cuando el conejo se quejaba del dolor de espalda, el chavo ayudaba al Pinacate. El dinero se lo repartían a la mitad. Una ocasión, todos los niños estaban reunidos y el mochilas encendió un cigarro y comenzó a pasarlos a todos los niños. Cuando el chavo le dio un chupete, en sus palabras, a aquel cigarro, este comenzó a toser, y los niños se burlaron de él. Una mañana, el chavo no se sentía muy animado, uno de los niños había traído una bolsa de plástico, la olían, uno de ellos hablaba en coherencias y se reía, hablaba con la pared. El olor de esa bolsa era penetrante, pensaba el chavo del 8, huele como a la pintura de los carros. El chavo del 8 se acercó y el niño que tenía la bolsa, ya con ojos rojos y sus labios manchados con pintura, le entregó la bolsa al chavo. El chavo acercó la bolsa a su nariz y boca pero algo lo interrumpió. El Pinacate llorando y gritando, decía que el conejo había palmado, que había palmado. Todos fueron corriendo, el chavo fue el último en llegar. Había ya mucha gente pero el chavo pudo ver el cuerpo del conejo en el pavimento, lleno de aquel líquido rojo, igual al que brotaba del señor de los carros. Volteó a ver al Pinacate y su pintura se borraba con el paso de las lágrimas que brotaban de sus ojos. El chavo del 8 miró nuevamente al conejo y sintió las mismas ganas de vomitar, sus piernas volvieron a temblar y este salió corriendo. Llegó al terreno y tomó un palo de escoba y un paliacate, en una bolsa de basura había escondido la mitad de una torta de jamón y unos cuantos pesos, los guardó y volvió a correr lejos. El chavo del 8 había llegado a una calle bastante fría, había estado lloviendo y el chavo del 8 encontró bolsas de basura, las cuales acomodó a modo de almohada y se quedó dormido. Esa noche soñó con aquellos niños y con el conejo, en el pavimento y se despertó de un salto. El chavo del 8 ya no quiso dormir más, había tomado sus cosas y había caminado por varias horas, había visto una vecindad y entró a ella.
Una niña, a la que llamaría la Chilindrina, se acomodaba con un hermoso vestido rojo. Un señor con cara de mandril le pedía que se acomodara. Aquel hombre se acercó y le preguntó que qué traía. Pero yo no traigo nada más que hambre, pensaba el pequeño niño. Aquel hombre le ofreció una torta de jamón y emocionado el Chavo del Ocho aceptó. Sin embargo, no había durado mucho su emoción, ya que el hombre no tenía dinero para comprar tortas de jamón. Ese mismo día, el Chavo del Ocho había ingresado a un departamento que parecía abandonado, sin embargo una mujer bastante mayor había ingresado a la casa. El Chavo del Ocho se disculpó y quiso salir de ahí. No, niño, espera, hablaba aquella mujer. ¿No tienes casa, verdad?, preguntaba la mujer. ¿Quieres comer algo? Algo había llamado la atención del Chavo del Ocho, aquella mujer temblaba mucho, parecía que se movía con dificultad y apenas si podía realizar movimientos. El Chavo del Ocho realmente era un niño bastante noble, ayudó a la mujer a cocinar y mientras la mujer cocinaba, el Chavo se había dedicado a limpiar el desorden. Muchas gracias, hijito, respondía la mujer. Yo tengo 2 nietos, han de tener tu edad, te ves de unos. Bueno, están chiquitos también. Solo que no los veo desde que nacieron. Mi hija ya no viene a verme, me vinieron a tirar de aquí a esta vecindad. El Chavo del Ocho escuchaba atento a la mujer, que comenzaba a llorar. Ay, el señor Barriga, que Dios lo bendiga, no me cobra la renta, pero yo ya estoy viejita, ya no puedo hacer nada y mi pensión apenas me alcanza, he ido al casino pero nunca gano nada. La mujer secaba sus lágrimas mientras revolvía con un cucharón la sopa que preparaba. Aquella mujer indicaba al Chavo que se sentara en una desgastada silla, una mesita de madera que funcionaba de comedor. La mujer sirvió al Chavo un plato de sopa con verduras y unas quesadillas. El Chavo devoraba la sopa y sus quesadillas. Ay, mi niño, tienes mucha hambre, si quieres quédate aquí, yo te cuido, mi niño. El Chavo del Ocho sintió lástima por aquella mujer, era como él, pensaba el Chavo del Ocho. Estaba sola, no tenía a nadie. El Chavo del Ocho ayudaba a la mujer en todo lo que podía, la mujer le contaba que sus hijos no querían ayudarla porque se molestaban. Pero el Chavo del Ocho no comprendía por qué. Él ayudaba a aquella mujer sin quejarse, en poco tiempo había tomado un cariño muy grande hacia la mujer. La cuidaba como si fuese su propia madre. La gente de la vecindad lo había apodado el Chavo del Ocho. Algunas veces, cuando el Chavo del Ocho se sentía triste, se escondía en un barril que estaba en el patio principal de la vecindad. El Chavo hacía mandados a la gente de la vecindad y al señor de la tienda, ya que en ocasiones, la mujer del departamento se gastaba su dinero en el casino, con la esperanza de hacerse millonaria. Sin embargo, el Chavo del Ocho, con cariño, con el poco dinero que juntaba de los mandados, compraba para que pudieran apenas comer. Había noches en que aquella mujer lloraba del insoportable dolor que le provocaban sus huesos. El Chavo del Ocho abrazaba a la mujer y parecía funcionar en muchas ocasiones, ya que cuando la abrazaba, la mujer lloraba. Mi niño, gracias mi niño, hasta que se quedaba dormida. Ya se había hecho amigo de la Chilindrina y Kiko, aunque a veces Kiko era un poco insoportable ya que no le prestaba sus juguetes o se burlaba de él por ser pobre. Y la Chilindrina lloraba por todo. Un día llegó al departamento 8 y la mujer se acercó al Chavo del Ocho. Ese día la señora temblaba mucho y parecía que le costaba trabajo respirar. Mijito, ¿quieres unas tortas de jamón?, le preguntaba. Sí, sas, y que me compraba una torta de jamón y qué, sas. La mujer había traído varias bolsas con verduras y frutas, y algunos bolillos, jamón. Pero le ordenó al Chavo del Ocho irse a comprar una al puesto de la esquina. Es más, toma otros 2 pesos, cómprate 2 mijito. Yo me voy a dormir un ratito, ¿sí? Ándale, vete por tus tortitas. Aquella mujer le daba un beso en la frente a ese niño que miraba como a su nieto, un niño que en el poco tiempo que estuvo, amó con toda su alma. El Chavo del Ocho fue al puesto y pidió 2 tortas de jamón. El hambre, tan traicionera como siempre, ganó la batalla. El Chavo del Ocho devoró una de las tortas, pensó en comerse la otra, pero decidió guardarla para la señora del departamento 8. Salió emocionado hacia la vecindad. Don Ramón lo vio asomado por su ventana y le pidió que le hiciera un favor.
pero el Chavo del Ocho estaba inmerso en sus pensamientos, llevándole la torta a la mujer. Don Ramón se molestó y salió de su casa, para seguir al Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho había entrado a la casa y vio a la mujer, pero ahora estaba quietecita, dormía plácidamente. El Chavo del Ocho comenzó a brincotear y la sacudía para que tomara su torta. Le traje una torta, brincaba emocionado el Chavo del Ocho, pero la mujer no respondía. El Chavo del Ocho había notado algo que le heló la sangre, la mujer tenía la cara azulada, como Chente. El Chavo del Ocho soltó la torta de jamón y esta cayó al suelo. Chavito, te estoy hablando. Don Ramón entraba al departamento y miró la escena. Se acercó a la señora y en un intento inútil de despertarla, se dio cuenta de que ya no estaba en el mundo terrenal. Vio al Chavo del Ocho, con lágrimas en sus ojos, y rápidamente lo abrazó. Vente mijo, tranquilo, vente, yo te traigo una torta de jamón, ¿quieres? El Chavo del Ocho había sentido esas ganas de vomitar y de correr, pero el calor de Don Ramón lo hizo sentirse seguro. Cuando llegaron a la casa de Don Ramón, la Chilindrina lo vio llorando y lo abrazó. ¿Qué te pasa, Chavito? ¿Qué tienes? Cuida al Chavito, mijita, en la alacena hay bolillos, hazle una torta por favor, no vayan a salir. La Chilindrina daba un beso a su amigo y fue a la cocina a prepararle una torta de jamón. El Chavo del Ocho miraba el suelo, de alguna forma, le estaban quitando todo lo bonito que tenía. Su amigo Chente, el conejo, todos, la muerte era su pan de cada día. Y de pronto, un pensamiento lo quebró. Porque mi mamá me dejó. La Chilindrina llegó con la torta y volvió a abrazar a su amigo, dándole un beso en su mejilla. El amor de esa mujer y de Don Ramón y la Chilindrina lo habían contenido en ese momento. El Chavo del Ocho comió su torta y el llanto, aliado del sueño, habían provocado que el Chavo del Ocho se quedara dormido en los brazos de la Chilindrina. La escena mostraba a paramédicos llevando en una camilla a la mujer del departamento 8. El señor Barriga, visiblemente triste, hablaba con Don Ramón. El Chavo la encontró así. Ya no tiene a dónde ir, señor Barriga, hablaba Don Ramón. No se preocupe, que se quede en el departamento 8, tome estos 500 pesos. Espero que sean suficientes para cuidar un tiempo al Chavo. La escena cambiaba, el Chavo del 8 abría lentamente sus ojos, eran las primeras horas de la mañana. Se levantó de un sobresalto y corrió al departamento 8. Cuando entró miró la cama que había pertenecido a la mujer que lo había cuidado. Cuidadosamente tendida, aún percibía el olor de la mujer en la almohada. El Chavo del 8 se subió a la cama y abrazó la almohada, imaginando a aquella señora, y volvió a quedarse dormido. La verdad es que toda la vecindad se había solidarizado con el Chavo del 8, le llevaban de comer, en ocasiones, Don Ramón lo invitaba a dormir en su casa, doña Cleotilde también. Inclusive Kiko, aunque en ocasiones, doña Florinda de mala manera aceptaba. Desafortunadamente, la gente de la vecindad no era millonaria, tenían sus propios gastos, y ya no podían ayudar al Chavo del 8. Y entonces, el hambre regresó. Don Ramón y el señor Barriga habían apoyado al Chavo del 8 para que fuese a la escuela y compraron libros y algunas libretas. Doña Cleotilde se encargó de las inscripciones y de algunas de esas famosas e ilegítimas cuotas que pedía a la escuela. El Chavo del 8 había escuchado en varias ocasiones decir a doña Cleotilde o a Don Ramón que pensaban en adoptarlo, pero siempre se quedaban en palabras vacías. Don Ramón era bastante flojo para trabajar, y doña Cleotilde ya era bastante mayor para conseguir un trabajo estable. Y la verdad es que, nadie quería cargar con el compromiso, de tener un gasto más, en un país en donde apenas si ellos pueden sobrevivir. Pero el Chavo ya los veía como su familia, ya era parte de ellos. La realidad poco a poco llegó a la vecindad, el hambre había llegado también. Claro que había mandados, pero cada día pagaban menos. Pasaron al menos otros 2 años y los precios de todo subían, menos los de los favores. Tampoco las propinas en ocasiones, pasaba 3 días sin probar un solo alimento, más que el agua sucia de la llave de la vecindad. Una vez, recordando al Pinacate, se fue a los semáforos pintado de payaso, lanzando pelotitas, pero no podía siquiera controlar 2 pelotitas, pero la gente le daba dinero a veces.
Una ocasión, una persona se pasó un alto y atropelló al Chavo del 8. Le habían roto su brazo y pensó que le pasaría como al Mochilas. Pero todo quedó ocupado por algo aún más increíble. En el hospital le daban de comer 3 veces al día. Decían que había tenido suerte de no irse con San Pedro. Veía a la gente muriendo, a otros no sabía ni por qué estaban ahí, pero todos comían igual que él, 3 veces al día. Don Ramón y doña Cleotilde, con lo poco que podían, habían ido a visitar al Chavo y lo llevaron de regreso a la vecindad cuando lo dieron de alta. Había sido un gran respiro, pero la realidad volvió a llegar a su vida. Le daba miedo ir a trabajar a los semáforos, ya que no era tonto, el conejo se murió. Y yo aún no me quiero morir, pensaba el Chavo del 8. Había veces que la gente le pedía favores pero ya no le pagaban propina, a causa de los energúmenos, o algo así me decían. Energéticos Chavo, energéticos, gritaba don Ramón. En ocasiones el señor de la tienda le regalaba un dulce y eso le tenía que durar por lo menos 3 días en lo que conseguía otra cosa. Kiko era huérfano también, pensaba el Chavo, pero menos que yo, ya que solo le falta un papá. Pero tiene más cosas que yo, ¿por qué? Si él se porta más mal que yo. Además se burla de mí por ser pobre y le miente a su mamá porque le dice que don Ramón le pega, y a veces sí lo hace, pero otras veces no, y es pecado mentir. Ellos comen todos los días, dicen que Diosito castiga a la gente mala. Y si entonces yo soy malo o me portaba mal de más chico y por eso mi mamá me dejó, y por eso Diosito me quitó a mi mamá y a mi papá. Y a Chente y a la viejita. El Chavo del 8 era un niño, pero sabía perfectamente que su situación no era la mejor, conocía la crudeza de las calles, había visto la muerte varias veces, inclusive la vio de cerca. Eso quiere decir que entonces yo soy malo y Diosito no me quiere. Sueños lo atormentaban por las noches. Soñaba con Chente. Soñaba con el señor de los carros. Soñaba que aquellos hombres iban por él a cobrarle los 5 pesos que el señor le había dado. Soñaba con el conejo, lleno de sangre en el pavimento. Soñaba con la mujer del departamento 8, ahí en esa cama, el Chavo gritaba para que despertara pero no respondía. Siempre se levantaba sudando frío. Le daba terror intentar conciliar el sueño. Se dormía en clases y era reprendido. Se quedaba dormido en medio del paso de la vecindad y la gente le pegaba por tropezarse con él. Y lo peor era que, seguía teniendo hambre. Si no eran los sueños, el hambre no lo dejaba dormir. Su mente se quebraba en cada momento, en cada día que pasaba y pensaba lo mismo cada día. Porque Diosito me castiga a mí si ya me estoy portando bien. A veces, por las noches, el Chavo del 8 lloraba desconsolado, pidiendo a Dios que le mandara aunque sea una torta de jamón. Te juro que no te pido otra cosa más, lloraba el Chavo del 8. Se dormía con la esperanza de que, cuando despertara, Dios le dejaría una torta de jamón en su mesa. Pero nunca pasó. Dios le dejaba más hambre en su estómago. Bueno, eso era lo que él creía. En una ocasión, pasó por una verdulería y a una señora se le cayeron unas zanahorias y unas manzanas de su canasta. El Chavo del 8 las recogió y pensó en llevárselas. Pero sabía que era pecado, y pensó que tal vez si Dios viera su buena acción, ahora sí le traería su torta de jamón. Cuando se acercó a la mujer le dijo, señora, se le cayó esto. Ay, gracias niño, muchas gracias, le dio unas palmaditas en su cabeza y vio un camión pasando, ahí se me va el camión, entonces la mujer salió corriendo alcanzando el camión. El Chavo del 8, cansado, había llegado a altas horas de la noche a la vecindad, apenas se acostó y se quedó dormido, había soñado con el señor de los autos, pero cuando se acercó al cuerpo, se trataba de él mismo. Se levantó sudando frío e intentó dormir, pero soñó que estaba en el orfanato, las monjas quitaban la sábana y no era Chente, era él en esa cama, se había tornado de color azul. Soñó que el Pinacate y él eran arrollados por un gran camión. Fue su peor noche, ya no soportaba más, no podía dormir, no podía comer, era suficiente castigo y él no se portaba mal. Y en la mañana no vio su torta de jamón, Dios no había visto siquiera su buena acción. Le pagó con malos sueños. Ese día no fue a la escuela por el cansancio. Apenas si podía ponerse de pie.
Ese día pasó bastante lento, pensaba en toda su corta vida, quiero descansar, pensaba el Chavo del 8, pero necesito un buen descanso. Porque Diosito, hablaba al techo, porque no me diste otra mami, porque estoy pasando todo esto. ¿Acaso tú no me quieres? Lágrimas corrieron por los ojos del Chavo del 8. ¿Por qué no me quieres? ¿Qué hice? Lloraba desconsolado el Chavo del 8. Pudo quedarse dormido y ya habían dado las 9 por la noche, tuvo que encender una vela ya que el señor Barriga había cortado hacía tiempo de esa vivienda la electricidad, por los energéticos que tan caros se habían puesto. El Chavo del 8 miraba al techo, intentó dar una plegaria, pero ya se había rendido, se cansó de pedir que Dios volteara a verlo. Miró la sábana de la cama que perteneció a la mujer que lo cuidó en la vecindad. Tomó la sábana y la vela, miró la almohada y soltó una lágrima. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón arropando a su hija, para que ésta durmiera. Sin darse cuenta que por la ventana de su hija, el Chavo caminaba con una vela hacia el patio principal. La escena cambiaba y mostraba al Chavo del 8, con su vela, iluminó hacia arriba, vio un barandal en donde se amarraba el tendedero de la vecindad. Con mucho cuidado y mirando si nadie lo estaba viendo. Tomó el barril y lo acomodó para poder alcanzar el barandal. Con mucho cuidado, subió dejando la vela en el suelo, la sábana en sus manos. Pasó la sábana alrededor del barandal y luego alrededor de su cuello, haciendo un nudo bastante fuerte. Miró una última vez la vecindad. Pensaba en todos, inclusive en Kiko y la vieja chancluda, pero ya no tenía las fuerzas, no tenía papá, no tenía mamá, no comía, pasaba frío, sus sueños lo atormentaban, ya era suficiente. Recordó a don Ramón y a la Chilindrina y comenzó a llorar, pensó en Chente, en el conejo, el pinácate. Y entonces pateó el barril hacia adelante. Este hizo un ruido cuando cayó, pero todos, excepto don Ramón ya estaban dormidos, y no escucharon el ruido. Desafortunadamente el barril, aquel barril de madera vieja y seca, había caído cerca de la vela sin extinguir su flama. El Chavo del 8 sintió un dolor en la garganta, se había arrepentido en ese instante de su decisión. Pero el nudo que había hecho era bastante fuerte. Intentaba buscar un apoyo, un lugar de donde agarrarse, pero la presión que ejercía su peso con el nudo en su cuello le hacía imposible siquiera hacer fuerza para levantarse. Su rostro comenzó a tornarse rubicundo y el aire no podía entrar ni salir de su boca, intentó gritar, pero no pudo. La vista se tornaba borrosa. Hubo algo que sí pudo notar. Comenzó a oler a quemado. El barril comenzó a encenderse. El fuego del barril había alcanzado unas plantas a un lado de las escaleras del patio y rápidamente se encendieron. Don Ramón había sacado unos huevos de su alacena. Pensó en hacerse de cenar, pero recordó que la Chilindrina le había dicho que el Chavo no había ido a la escuela. Mejor le haré mañana estos huevitos al Chavo. Un olor lo hizo levantar la ceja, era un olor a quemado. Cuando se dio la vuelta vio que su ventana se iluminaba con la luz que emitía el fuego. Salió rápidamente de su casa y vio una escena sacada del mismo infierno. El Chavo estaba colgado por el cuello con una sábana, estaba inmóvil, el barril se había encendido con fuego y las plantas, el fuego había alcanzado un tanque de gas frente a la casa de doña Florinda y este reventó. Todos habían salido de sus casas. No, Chavito, Chavito, gritaba horrorizado don Ramón. ¡Ah! Doña Cleotilde soltó un grito desgarrador. Papá, Chavito. La Chilindrina dio un grito tan fuerte y que a todos les dio una sensación indescriptible de dolor y terror. Don Ramón tomaba de las piernas al Chavo, en un intento de librarlo de aquel nudo, pero le faltaba altura para poder sacarlo de ahí. El fuego se extendía rápidamente en la vecindad y doña Cleotilde junto con doña Florinda tomaron a don Ramón y lo llevaron fuera de la vecindad. Los bomberos tardaron aproximadamente una hora en llegar y pudieron controlar el fuego. La casa más afectada fue la casa de doña Florinda, las demás casas quedaron casi intactas. Paramédicos sacaron en una camilla un pequeño cuerpo, el cuerpo del Chavo del 8. Don Ramón rompió en llanto y el señor Barriga había llegado a la vecindad. Se ofreció a llevar a don Ramón al hospital. La escena cambiaba y mostraba a toda la gente de la vecindad,
Todos iban vestidos con ropas negras, un padre de una iglesia daba las últimas bendiciones al lugar de descanso del Chavo del Ocho. Todos estuvieron un tiempo a pie de la tumba donde descansaba el chavo. Mami, se escuchaba a Kiko porque el chavito se murió. Ay hijo, tú no hagas estas cosas, solo los tontos y los cobardes se quitan la vida. Además, imagínate si no nos damos cuenta, nos lleva con él. Se lo merecía, decía molesta doña Florinda, por su culpa no tenemos casa. Don Ramón escuchó a doña Florinda y cerró el puño, no supo explicarlo, simplemente la rabia salió de su cuerpo, dio un golpe tan fuerte al rostro de doña Florinda que ésta cayó al suelo. Si no fuera por el señor Barriga, don Ramón se hubiese abalanzado a doña Florinda para continuar golpeándola. No mencione al chavo en su sucia boca, vieja horrenda, usted se merece más que nadie estar ahí abajo, solo usted. Todos intentaron tranquilizar a don Ramón, el profesor Girafales levantó a doña Florinda, que apenas pudo ponerse de pie. Don Ramón quedó de rodillas frente a la tumba del Chavo del Ocho. Don Ramón, hablaba el señor Barriga, parece que va a llover, deberíamos ir a casa. Por favor déjenme aquí, hablaba don Ramón, los alcanzaré después. Llévese a mi hija por favor, se la encargo. Papito, lloraba la Chilindrina. Yo los veo en un rato, hablaba don Ramón. Todos obedecieron y fueron a la vecindad. Porque mi hijo, lloraba don Ramón, chavito bonito. Porque mi hijo, porque chavito. No podía contener las lágrimas, su frente quedó tocando la tumba. Mi chavito. Tan solo un niño, mijo. Se acostó por un momento y llorar tanto le provocó mucho sueño y quedó dormido. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón, caminaba a la vecindad, las calles estaban vacías, el cielo era completamente negro, sin ninguna luz, ni siquiera nubes. El alumbrado público era la única luz que indicaba el camino. Don Ramón entró a la vecindad y extrañamente todo estaba en calma, no había marcas de fuego, todo había regresado a la normalidad. Entró a su casa y no había nadie, todo estaba completamente en orden. Chilindrina, señor Barriga, gritaba don Ramón. Entró al cuarto de la Chilindrina y no había rastros de su hija. Don Ramón dio la vuelta y pudo ver por la ventana al Chavo del Ocho, caminando con una vela en su mano. Don Ramón salió rápidamente del cuarto pero se tropezó. Chavito, chavito. Con mucha dificultad pudo ponerse de pie y abrió la puerta. Todo había cambiado repentinamente en el momento que abrió la puerta. La vecindad estaba en llamas, una gran línea de fuego separaba a don Ramón del Chavo del Ocho y de su barril. Chavito, mi hijo, ¿qué haces? Hacía un calor infernal en ese lugar, don Ramón intentó pasar por aquella línea pero un gran dolor lo invadió. Don Ramón comprendió lo que estaba pasando. Chavito, chavito, hablaba don Ramón. Peor el chavo no volteaba. Mijo. Entonces el Chavo del Ocho giró su mirada. Ven chavito, vámonos, le pedía don Ramón al Chavo del Ocho. Ya no puedo, contestaba triste el Chavo del Ocho. Don Ramón regresaba a su cocina y tomaba una cacerola con agua y la llenaba en su fregadero, lanzaba el agua pero el fuego no se extinguía, ni un poco. Porque chavito, porque mijo, porque nos dejaste. Me cansé don Ramón. Pero de que chavito, eres un niño, mijo, por favor ven conmigo. Me cansé de no tener papá, de no tener mamá, de no poder llevarme algo a la boca. Mi mamá me abandonó. Dios se llevó a mi mejor amigo y a toda la gente que me cuidaba. ¿O usted me va a cuidar don Ramón? ¿Me va a aceptar como su hijo y me va a cuidar? Don Ramón bajó la mirada, no podía ni cuidar a la Chilindrina, eran muy pobres. El Chavo del Ocho no dijo nada, ya sabía la respuesta. Dio la vuelta y se acercó a su barril. Parece el infierno aquí, lloró don Ramón. Para mí siempre fue así, contestó el Chavo del Ocho. El barril comenzó a emitir llamas. No, chavito, ven, voy a trabajar, ven conmigo, te voy a cuidar toda mi vida, no te va a faltar comida ni casa, pero ven por favor, por favor. Pero el Chavo del Ocho no dijo nada, ingresó a aquel barril con llamas. Chavito, no, gritaba desgarradoramente don Ramón. Las llamas se avivaron y entonces don Ramón despertó. Chavito, perdóname, chavito.
Lloraba don Ramón, abrazando la lápida del Chavo del Ocho y la cámara se alejó de él. La escena cambiaba, mostraba a don Ramón, en la escena del principio, ya era de madrugada, continuaba con aquel álbum en su mano. Tomó la foto donde se veía al Chavo del Ocho con su hija y miró al techo de su casa. La cámara enfocó el techo, en una espera de una respuesta. Y entonces, todo terminó.